Bienvenidos a un nuevo episodio de Bloque 12 Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, en donde queremos resaltar las carreras de nuestros egresados y que ustedes se inspiren a lograr lo imposible. Hoy estamos con un invitado, exdecano y egresado de nuestra Facultad de Derecho, William Yarse, quien nos va a contar no solo su trayectoria como estudiante, sus anécdotas profesionales, sino también su etapa durante 14 años en la decanatura y posteriormente que también trabajó en otras áreas de nuestra universidad. William, qué gusto tenerte con nosotros. No, Alirio, a ustedes y a ti especialmente muchas gracias. Mucha felicitación por este esfuerzo, que es muy valioso para mantener vivos y el contacto de la universidad con los egresados, que es un área que hay que incentivar porque realmente los egresados en todo el mundo son parte vital de la universidad, no es se graduó y hasta luego. De manera que este esfuerzo es muy valioso, yo lo aprecio mucho tu invitación y muy contento de volver a estar en mi universidad. Qué maravilla. Porque yo hice aquí desde primero de primaria hasta último año de Derecho. Claro, quería que empezáramos por esas historias y esos recuerdos de esa época como estudiante. Nos contaste que, claro, estuviste estudiando primaria y bachillerato en este campus, después fuiste a la playa a la Facultad de Derecho y después ya trabajaste también pues con la universidad. ¿Cómo fueron esos años y qué recuerdas de tus compañeros, profesores, alguna anécdota curiosa? Eran países en épocas que había un poco más de activismo político por parte de los estudiantes universitarios y vamos desarrollando ahí esta conversación. Bueno, a mí me tocó en la universidad cuando la primaria había en el centro de Medellín, en la calle Juanambú, donde después estuvo el colombiano y ahora yo no sé qué habrá. El bachillerato sí aquí en el edificio, uno de los edificios tradicionales aquí de la universidad. Y la carrera, pues yo tenía muy claro que quería estudiar Derecho. En eso recibí dos influencias muy importantes, la de mi padre, que fue abogado de la Bolivariana, fundador también de la Bolivariana. Se hizo abogado en una época muy especial porque él trabajaba y ya tenía varios hijos. Entonces no podía tomar la carga completa, que en esa época no era lo normal. Claro. Entonces tenía la influencia de él porque en las vacaciones mi padre, por ser abogado y litigar, pues siempre prefirió vivir en el centro de Medellín. Y yo en las vacaciones lo mío era irme para la oficina de mi papá, a ir a los juzgados, a llevarle documentos, a recoger cosas. Funcionaba con el derecho. Y de otro lado, mi padrino de bautizo fue el doctor Guillermo Jaramillo Barrientos, que también de aquí Claro. de la universidad. Entonces yo tenía muy claro que quería estudiar Derecho. Y tomé esa opción y entramos a la facultad, allá nos tocó todo el tiempo en la playa. Cuéntanos de esos años de estudiante, qué profesores memorables tienes, qué materias fueron las que, digamos que por el ejercicio de tu papá no nos contaste qué área del derecho era su mayor fortaleza, pero si quisiste seguir el área del derecho de tu padre o llegaste a la universidad y tuviste clase con ese profesor que te hizo enamorar de otra, y cómo fueron esos años y algunos compañeros o anécdotas así Sí. curiosas para resaltar hoy, que hay muchos que ya nos han dicho que son de tu generación, de los memorables personajes de la cafetería y otras anécdotas de ese estilo. Hombre, a mí me tocó una playa de profesores muy brillantes, pues, por mencionar algunos nombres y que la memoria no me traicione, el doctor Ignacio Moreno Peláez, profesor de personas, el doctor Córdoba Medina en sus sesiones, el doctor Peláez Vargas, Gustavo En Peláez Vargas penal. en penal, también en introducción al derecho, pues hombre, un profesor brillantísimo que era el amigo Leonardo Uribe, que lo recordamos con mucho cariño. No, nos tocaron una serie de profesores y la facultad era muy pequeña, pues como estábamos en la playa, entonces había un gran contacto con los profesores, el doctor Enrique Giraldo Zuluaga, que dentro de tu pregunta te digo, a mí me influyó mucho el doctor Enrique y me inspiró a que la tesis mía fuera sobre filosofía del derecho. Yo hice la tesis sobre filosofía del derecho en el tema el derecho como fuerza social. Wow.
y pues mereció el reconocimiento, mención de honor del jurado, que eran el doctor Enrique y el doctor Juan de Dios Giraldo. Bueno, entonces, pero eso fue, en la filosofía del derecho fue una afición intelectual, porque pues yo tenía, cuando terminé la carrera, tenía en el horizonte complementarla con una formación en la parte administrativa. Y tenía ya previsto y el cupo para irme a estudiar al IPADE, el Instituto para el Desarrollo Empresarial en Ciudad de México. Ahí aparece un fenómeno que hay que mencionarlo, y es que yo tengo un otro yo que son los caballos de carrera. Sí, señor. Ha sido mi afición toda la vida. Y yo conocí en función de eso a don Elkin Echevarría de la organización Corona. Ajá. Tenía el criadero de caballos aquí en Río Negro, el Ara Santa Lucía, que ahora es una parcelación. Sí, señor. Entonces don Elkin me dijo, vea, mientras se va para México en septiembre, ¿por qué no viene aquí a Locería Colombiana a trabajar en unos proyectos? Yo dije, estupendo, güey. Entonces ¿Pero eso fue ya egresado o todavía como ya estudiante egresado, sí, haciendo eso te iba a decir. prácticas? Sí, señor. Yo terminé el pensum el 8 de diciembre del 71 Sí, señor. y empecé a trabajar el 20 de enero del 72. Oh, eso fue de Ahí una. mismo, de una allá para Caldas, a Locería Colombiana. Empecé ahí a trabajar, también un ambiente muy bueno, y yo no tenía novia. Claro. Estaba solterito y a la orden. Y varios de ellos, de los compañeros, tenían novia, entonces empezaron a presentarme, a salir con la una, con la otra, y ahí cayó William en las redes del amor. Me enamoré, me organicé, y entonces renuncié a lo de México, que coincidió con otro hecho, y es que el director de Relaciones Industriales de Locería, que era una persona mayor, se jubiló, y me dijeron a mí, hombre, usted por la formación que tiene y todo, ¿por qué no acepta ese cargo? Y yo, pues a los 6 meses de egresado, director de Relaciones Industriales de Locería Colombiana, Claro. que era una señora empresa en ese momento, eran 2000 y pico trabajadores. Se juntaron las cosas. Y que lo curioso en esas épocas también, porque así como a ti te tocó y hay otros egresados que hemos tenido, pues también que nos han contado que era muy curioso porque eran ustedes, sí, muy universitarios, todo con unas habilidades, pues, de conocimiento. Imagino que ahí tú habías desempolvado todos tus conocimientos del derecho laboral, Claro, pero era entrenarse en un mundo de la administración, de claro. complementar ya con la gestión de negocios, pues, y en tu caso, del mundo de los recursos humanos. Y ahí entonces entrar en contacto con el derecho laboral, pues, propiamente. Y entonces estuviste ahí en Corona y el ideal pues de que tenías de irte a vivir al exterior y estudiar finalmente Renuncié denunciaste y a ese ya fue ideal. que seguiste ejecutando tu carrera. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí y cuál fue ese mayor reto que tuviste ahí en Corona en tu primera experiencia laboral? Que la idea es que hagamos ese recorrido de esas experiencias laborales y esos retos hasta antes de asumir la decanatura de la facultad, y ya hablamos de ese periodo de decano. Yo además he tenido una vena social que la he cultivado siempre, y uno de los atractivos de ese cargo en Corona era que el componente social, porque la comunidad de Caldas giraba mucho alrededor de Locería, era su principal fuente de empleo. A Locería no entraban a trabajar sino los hijos de los trabajadores, unas políticas sociales muy especiales. Me tocó promover la creación de la biblioteca, que hoy en día en Caldas es una institución muy importante. Tenía esa vena social y allá la pude también realizar. Entonces combinaba el derecho laboral, porque había un sindicato, me tocaba pues todo ese manejo, la parte social, pero estando en esas, justamente la esposa mía, quien es ahora mi esposa después de 52 años de matrimonio, eh, tenía una amistad muy grande su grupo con Monseñor Luis Alfonso Londoño. Entonces cuando nos fuimos a casar en el año 74, pues Luis Alfonso vendió las argollas, nos conocíamos, hablábamos con él, él me conocía y yo lo conocía. Sí, señor. En el año 79, un día me llama Luis Alfonso Londoño allá a Locería a decirme, hombre, esta tarde hay elección de decano de Derecho. ¿Vos me querés prestar tu nombre? De hombre, muy honrado, muchas gracias. ¿Quiénes son la terna? Pues en la terna había otros dos de los fundadores.
el anterior decano era el doctor Botero Ospina. Mm. Yo dije yo, ¿qué voy a tener chico yo de quedar decano? La más mínima Claro, es que posibilidad. dijiste, yo soy ahí el, Sí, no, y para llenar la terna, claro, y con mucho gusto el ponerme. comodín, como decimos. Ya de por sí es un honor. Cuando a las 7 de la noche me llama y me dice, te nombramos. Bueno. Y en ese entonces, una pregunta cortica, hablaste de Juan de Dios y de Enrique. Juan de Dios fue famoso porque fue secretario pues, general de la universidad Claro, mucho tiempo. claro. Te tocó ahí que Juan de Dios todavía era secretario y te recibió. Sí, Ve, claro. qué bonito. Claro. Fue tu asesor de tesis y luego te recibe Luego ya tocó, como. y fue profesor también. Claro, profesor, sí, señor. Sí. Bueno. De él tenemos una historia muy bonita, pero pues los invitamos a que revisen el capítulo con el doctor Javier Tamayo, Ya. de las historias con el secretario Juan de Dios un ser humano muy y el profesor Enrique, pues claro. también, Enrique Giraldo. Sobre todo que Enrique tenía la oficinita de él ahí en la mitad del patio y ahí todos entrábamos y hablábamos, bueno, en fin. Para rematar esta historia. Sí, señor, del nombramiento como decano. Exacto. Y claro, y vos Entonces llegar a llenar los zapatos del doctor Botero. Me llama y digo, ¿qué voy a hacer aquí, por Dios? El sueldo que yo tenía en locería eran 60.000 pesos. El sueldo de decano eran 10.000. Y yo ya tenía un hijo. Pues económicamente aquí me va a ir más. Pero también dije, no, es una oportunidad de servirle a mi universidad, es una oportunidad de volver a cosas que yo quiero cultivar. Y no, dije, listo. Y esa vena social que ya nos venías contando, conectando con esas ganas de formar y de volver. Y lo otro es que en el sector empresarial los abogados tendemos a tener un tope. Claro. Es decir, llegar a un abogado a la presidencia en ese entonces era prácticamente imposible, ¿cierto? Sí, sí, hoy. Todas las empresas tenían una administración, en el caso de locería y del Grupo Corona eran los ingenieros los que mandaban, con toda razón. Yo aquí de pronto me pasa lo de mi antecesor, que me quedo aquí toda la vida de director de relaciones industriales para aquí anquilosado. Entonces tomé la decisión y previo concepto de la señora me lancé pues a la decanatura de Derecho. Qué interesante, mira que hoy a veces quizás las personas como que sienten que a veces dar un salto a otro cargo de otra orientación y que eventualmente temporalmente reducir el ingreso pues puede significar como una gran pérdida, pero pues uniendo los puntos como en esta conversación, mira que tú dijiste, no, yo me devolví porque yo encontré que ahí estaba, pues no me devolví, hice ese salto porque encontré que ahí estaba una de esas grandes pasiones y me imagino que llegaste aquí ya como decano, encontraste pues un terreno fértil en donde ya empezaste a avanzar. Llegas de decano y también como estudiante y como decano te tocan épocas políticamente muy convulsas que no, quisiera que fuera esa la segunda parte de la pregunta, pero entonces, listo, llegaste decano y ahí tú qué dijiste, bueno, yo soy abogado, entiendo el derecho, las materias, pero entonces ya es ese componente atrás de Ministerio de Educación, Pensum, consiga a los profesores, y me imagino que hubo alguno que otro alumno que muy brillante, que hoy debe estar, y si te gustaría resaltarlos pues en este pedacito de la pregunta y que nos contés cómo fue esa transición mundo empresarial a ya mundo académico de lleno. Y esa transición no fue fácil, porque empezando porque la facultad siempre había estado como decano unos profesores con una trayectoria muy notable, pues Jaramillo Barrientos, el doctor Darío Velázquez, el mismo Jorge Botero Ospina, y llegó pues, yo no había cumplido los 30 años, ¿cierto? Y había una planta de profesores veteranos, que para mí era un reto porque con toda razón dirán, bueno, este es egresado, pero no tiene como los títulos suficientes para orientar la facultad. Entonces para mí fue ese un reto muy grande. El saber entrar lentamente, con mucho respeto por ellos, saber si uno ganar la confianza de ellos. Y yo tenía claro que yo iba a ser decano, yo por eso nunca tuve cátedras a cargo en la facultad. Yo iba a ser decano y lo entendí como la persona que hace la coordinación de toda la labor académica, que brega por crear todas las mejores condiciones para que los estudiantes puedan desarrollar su potencial y
que hubiese un clima de confianza y de cercanía. Oyendo al profesor Hernán Valencia, él lo decía, y esa fue una tarea que me precio de haberla hecho, de buscar esa cercanía. Empecé yo porque el primer día, la primera semana de clases, hombre, se le hacía una recepción a los muchachos de primero. Entonces nos íbamos para una finca, me acuerdo que la primera fue en la finca de Los Morenos, allá en Sabaneta. Una reunión toda la tarde y también se le ponía música y baile, bueno, pero que los muchachos se sintieran su acogida. Al final del año también hacíamos la despedida a los egresados, que era con banda papayera y todo. Claro. No se me olvida. Había un profesor que era muy severa. Oiga, y entra la banda papayera al salón. Usted se imagina, pues, parra, pa, punch, punch. Y el personaje seguía dando clase. Por llevarse el punto, y no suspender la clase. Lógicamente, pues, se tenía al rato, pues era insostenible la situación. Pero bueno, volviendo al tema, yo quise siempre buscar que fuésemos un grupo de trabajo, que hubiera un sustrato humano de entendimiento y de confianza. Pues hombre, te cuento que por ejemplo en una de esas fiestas que eran muy animadas, pues claro, y había traguito y toda esa cosa, no se me olvida la imagen del doctor Enrique Gaviria Gutiérrez y el doctor Gustavo Peláez Vargas jugando a la rayita. Con monedas ahí en el piso. Sí, esas son anécdotas muy valiosas. Pues, pero era fruto de ese Claro, ambiente. porque porque aquí también tenemos muchos de los egresados que han pasado y también ahora tenido la oportunidad de verlos, decían que a los que les tocó la playa fue una época increíble porque era un ambiente de mucha fraternidad entre, ellos decían, a los que entrábamos en primer año, claro, nos hacían la respectiva primiparada y la broma y toda la cosa, pero luego teníamos amigos, éramos amigos desde primero hasta quinto, y había el torneo de tenis de mesa y en el corredor, que era como la única posibilidad de hacer deporte que existía. El ajedrez y estaba pues la oficina del doctor Jaramillo, siempre muy ahí cerca del corredor, pero el resto siempre estaba como esa buena amistad. Entonces ellos decían, uno entraba con los amigos en primer año y se hacía amigo de todos los hasta quinto, y al final ya cuando uno estaba en quinto se terminaba siendo amigo de todos hasta primer año, entonces terminaban siendo casi 10 generaciones o 10 posibilidades de amigos de 10 años, 5 años arriba, 5 años abajo. Ni para los matrimonios que salieron de ahí le cuento. No, eso es otra historia que vamos a... Son N los No, y vamos a contar. Ayer pues estábamos también grabando y había una de nuestras egresadas que su pareja fue profesor y ella en ese momento era estudiante, pero no le dio clase. Entonces, volviendo a esa parte pues de la decanatura y ese trabajo tuyo que hiciste y que fuiste llevando de coordinación, pasemos a esos retos que encontraste. Ya vamos a hablar en la tercera parte de este bloque de preguntas, de esta conversación, más de la educación del derecho y esas evoluciones, pero hablemos de esa parte de ese contexto político, porque entiendo que la playa, y como lo decía el profesor Hernán Valencia, que lo mencionaste, estaba en el centro, y el centro siempre ha sido el corazón de las ciudades, y allí se viven las cosas, y entonces nos contaban que ellos estaban en clase y les tocaba ver pasar la marcha sindical del 1 de mayo, les tocaba ver las protestas, o tocaba que llegaba la noticia, porque no era como hoy, pues que todo se riega a través del celular, sino que era viva voz muchas veces, mire, hubo esto, pasó esto, de esos momentos convulsos pues de la historia que te tocó a ti como decano, del Palacio de Justicia, del volcán del Ruiz, del asesinato pues de la señora Turbay, ahora pues que estamos por estos días con esa otra situación pues política. Entonces contame un poquito cuáles fueron esos momentos que tú dijiste convulsionados, en los que quizás sentiste que la universidad siempre fue un buen refugio para esas convulsiones y que daba los debates importantes que tenían que darse. Sí, pues, indudablemente el acontecimiento que más traumático de todo fue la toma del Palacio y el sacrificio pues de varios de nuestros egresados y profesores. Claro. Allí fue absolutamente traumático. Y todo lo que se vivió, porque no solamente fueron ellos, sino
casos de egresados de la facultad que fueron asesinados. Me acuerdo la doctora Mariela Espinosa, que era una distinguida juez del circuito. Doctora Fanny. La doctora Fanny. Bueno, varios jueces y egresados y abogados en ejercicio que fueron asesinados en la mafia en ese tiempo. De manera que fue una época en la cual uno llegaba, por Dios, hoy qué irá a pasar, ¿cierto? Era un ambiente de mucha tensión, que lo revive uno en estos días justamente, de mucha tensión, de mucha preocupación por el país, por lo que estaba pasando. Pero como hablábamos con los estudiantes, tenemos que formar bien para tratar de que este país no siga por esa ruta, ¿cierto? Y afortunadamente, pues, de la planta de egresados de la universidad y de la facultad, hay muchos casos que han dado ejemplo y han sido profesionales muy brillantes y muy destacados. También en eso influyó mucho que a mí me tocó empezar un cambio generacional en los profesores, porque la planta de profesores eran profesores que llevaban mucho tiempo, abogados muy distinguidos en su ejercicio, pero yo siendo consciente de eso empecé a incentivar la formación de nuevos profesores. Pues hombre, el doctor Arrula llegó entre los de esa época, había otra historia. Luis Fernando Álvarez, Javier Tamayo, más los que estimulamos para que fueran al exterior, como Mauricio García, que hoy en día es pues un personaje a nivel nacional, David Roll, bueno, nombres que le escapan a uno, que la universidad ayudó para que estuvieran afuera. Y la otra cara de la moneda fue el traer profesores extranjeros. Sí, ahí era donde te quería que iba a hacer solamente la interrupción para que nos contaras, porque varios egresados de la época en la que tú fuiste decano recordaban con mucha alegría los famosos Paris Boys. Y tú fuiste parte pues de precisamente traer y también mezclar profesores extranjeros, pero también exalumnos que habían ido a estudiar y que volvieran a la facultad también a dar clase y seguir también potencializando esa vena porque se empieza a vivir también esa tendencia de el profesor que quiere ser profesor e investigador y no necesariamente, como nos contabas que te tocó a ti, que muchos de tus profesores pues eran profesores de cátedra, pero también eran grandes litigantes o grandes abogados de empresa. Entonces, ¿cómo empezás a vivir eso y contaros sobre todo esa anécdota curiosa de los Paris Boys y cómo llegaron a eso y por qué se dio ese famoso apodo? Pues hombre, porque Alfredo Tamayo fue otro. Pues hombre, porque lógicamente ellos llegaban y traían una cultura, una formación, pues a mí no me olvida el profesor Alfredo Tamayo. Hombre, Tamayo, ¿cómo te fue en París? Doctor, no le digo más. Très bien. Très bien. Bueno, y lo de traída de profesores que fue muy importante. Una anécdota también, yo traje a Fernando Sabater, filósofo español. Pero lo traje porque él es un hípico enfermo también como yo. Claro, también entonces en una ida a París, al Arco del Triunfo, yo dije, Sabater debe estar aquí. Y me fui para el palco de la prensa y allá estaba Sabater. Ah, qué bien. Bueno, y lo saludé, en fin, lo invité y aquí vino Sabater. El profesor Edgar Morán, pues que todavía vive. Sí, muy adulto, pero sí. 104 años tiene. Yo lo invité y vino aquí a la universidad, aquí estuvo el profesor Edgar Morán, en fin, y Cristian Larrumé, otro profesor francés. O sea que los Paris Boys, es cierto, fue una generación y todos profesores muy brillantes, afortunadamente esa plática no se perdió, sino muy brillantes, pero también sirvió de ejemplo a mucha otra gente. Ya después de eso ya se volvió más común que los muchachos buscaran complementar su formación afuera. Sí, esas eran dos preguntas que quería ir rescatando para seguir avanzando y eran, uno, antes de que se me pasara, y perdón con la audiencia, solo me devuelve ese pedacito, me imagino que cuando sucedió el tema del Palacio de Justicia, muchos estudiantes pensaron en desertar. ¿Y cómo fue tu posición de liderazgo para decirles, esto solo es un hecho aislado, pero no piensen que la carrera de Derecho va a ser esto? Porque hay varios de nuestros entrevistados que decían, claro, nosotros sentíamos miedo estando ahí sentados y viendo que una de las figuras que nosotros teníamos como rol a seguir, que era el doctor Horacio Montoya, pues había sido ahí, ¿cierto?,
martirizado y sacrificado en esa toma fatídica pues, del Palacio de Justicia. Entonces muchos decíamos, ¿será que esto sí es lo que yo quiero hacer? Y también nos contaban que hubo un papel de ustedes como equipo directivo de la facultad en venir a la mentalidad de los muchachos y decirle, hey, Pérez, solo esto, y han pasado otras cosas, pero así como sucede en ese tipo de situaciones, acuérdense que por nuestras aulas también han pasado presidentes de este país. Entonces contanos ese pedazo, sí. Esa era una, que no se me vaya, y la otra era que habláramos, solo para dejarla en punta, pero volvemos a ella, lo vuelvo a hacer si hay que hacerla, y era esa transición que antes no era muy común, que los estudiantes, todo el mundo se fuera a estudiar, y que hoy casi que va siendo como una buena decisión en la mayoría de veces, que el estudiante aprende acá y va y viene, y esa internacionalización de la formación. Son esas dos. Hablemos primero de esa parte del Palacio de Justicia, y ¿cómo fue ese reeducación mental, o no sé cómo lo llamarías tú? Bueno, nosotros en la facultad teníamos una práctica o costumbre que era en el segundo piso, donde estaban las mesas de ping-pong, que era un espacio amplio, hacíamos una tertulia a las 10 de la mañana, es decir, ya cuando terminaban casi todo el mundo terminaba clase, y hombre, invitábamos a los muchachos a sentarnos a hablar de los distintos temas que había de actualidad, y lógicamente este tema del Palacio de Justicia fue un tema que fue tema de varias de esas tertulias, pero siempre con ese énfasis, hombre, la responsabilidad que tenemos como abogados frente a la sociedad, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y sobre todo el creer que podemos que las cosas sean distintas. Es decir, eso fue un hecho muy traumático, muy doloroso, que a todos nos impactó enormemente, pero no nos podíamos quedar con el dolor, teníamos que seguir para adelante. Entonces el mensaje siempre fue, como abogados y como profesionales, nosotros tenemos una gran responsabilidad con este país. ¿Qué es lo mejor que podemos hacer? Trabajar con honestidad, con preparación, con solvencia profesional en el campo que estemos, para precisamente ser una barrera para los fenómenos de descomposición social. Claro, qué interesante eso. Y perdóname, lo otro... Sí, no, espérate antes de pasar a la internacionalización, que no se me olvide, que a ti también te tocó, y que por aquí pasó el doctor Luis Diego Monsalve, claro. Te tocó también ese movimiento de la séptima papeleta, y también esa agitación que empezó como movimiento estudiantil, que quizás hoy uno como profesor y como también egresado, porque extraña a uno de los estudiantes como ese activismo intelectual, pero serio, no de tirar odio a través de redes sociales, o no de reclamar muchos derechos, pero no asumir deberes, sino que cómo fue ese proceso tan bonito, que los mismos estudiantes dijeron, no, es que es nuestro deber también seguir promoviendo la séptima papeleta, que fue lo que terminó en la constituyente, y esa posición tuya de la decanatura de, pues no intervengo, pero también era un tema político interesante. Claro. ¿Cómo lo viviste? Pues hombre, había fenómenos como ese que eran digamos, de la dinámica social en ese momento, y que en la facultad, lógicamente, facultad de Derecho, pues, sí, claro, el tema de la séptima papeleta tocaba directamente. Entonces fue un tema que se respetó enormemente, es decir, ni que sí ni que no, pero sí entendiendo que era un fenómeno importante para este país, y que era una herramienta de cambio, ese proceso de renovación constitucional, que había que entenderlo y que ojalá saliera adelante. Pero como claro, allá había una parte de dinámica política, pues quienes iban a ser los constituyentes, ya empezaban otros intereses. Había que manejarlo con mucha prudencia, de apoyar la idea, pero ya la realización de la misma sí era otra dinámica. Sí, era como en tu caso manejar ahí la dinámica de no puedo desincentivar a los estudiantes a que, si ellos deciden trabajar y promover ese tipo de actividades, lo hagan, pero tampoco puedo descuidar que igual esto es una formación, sigue siendo una universidad privada, tienen que tener unas responsabilidades, y también pues no se puede prestar para que sea el trampolín de causas políticas de otros, porque pues igual la universidad siempre va a seguir siendo, ¿cierto?, tratar de ser siempre como
un centro de pensamiento, generador de democracia, pero hay por una posición en la universidad, claro. pero en tu caso te tocaba también estar muy ahí, porque pues nos contaba la profesora Didier, y ya que era, no sé si lo alcanzaste a ver, y para nuestros televidentes, que también siempre hubo mucha agitación en esas épocas entre los estudiantes de la Antioquia y los estudiantes de Bolivariana, y que los estudiantes de la Antioquia siempre iban a hacer escándalo y tratar de sacar a los estudiantes de Bolivariana que se sumaran a las causas, y había muchos que simplemente no querían o no les gustaba, entonces los ataques siempre eran que eran unos ricos apáticos o ese tipo de cosas, como... Entonces era esa historia que también me gustaría ya como para cerrar, y pasamos ya a esa parte de empezar a hablar de esa formación de abogados. Sí, eso pues no solamente en esa época de la séptima papeleta, sino desde antes, cuando el movimiento del ayornamiento en la iglesia y digamos, el eco que recibió en Colombia el mayo del 68 en París, ya más como estudiante y en los primeros años como decano me tocó ese efecto. No me olvida la anécdota que Sí, por primera vez salió un grupo de la Bolivariana y eran todos de la Facultad de Derecho en una manifestación, ¿cierto? Por la carrera Bolívar con una tremenda pancarta. Se emberracó la UPB. Y entonces, claro, ahí eran perfectamente identificables. Claro, Los compañeros que llevaban la pancarta. Y no, para que vea usted, era rector todavía Moncho y nunca hubo un llamado de atención y muchachos, pues ustedes hicieron muy mal, ¿no? Ellos, pues, fue una expresión auténtica y genuina de que la UPB también era como consciente del momento que estaba, pero era el emberraco era porque por primera vez la universidad salía en una manifestación pública. Entonces, sí, yo creo que fue un tema que nos sacudió a todos, pero que sirvió para crear más conciencia, sobre todo de esa parte de la responsabilidad social del abogado. Para cerrar este bloque, hemos venido hablando de esas épocas así del país y esos retos que te representaron en ese periodo de la decanatura. ¿Qué otro te gustaría resaltar o que tú digas, esto fue un reto fuerte para manejar como decano y también la parte que implicaba acción, pero el tema social? Hubo varios. Uno, interno, porque es que el hecho de estar en la Facultad de Derecho allá en la playa, entonces el resto de la universidad nos miraban pues como aves raras, ¿cierto? Los protegidos de Moncho, les decían. Entonces, y claro, Moncho llegaba de la finca que traía naranjas y nos repartía a todos y le ofrecía cigarrillos a los que fumaban. Bueno. Claro, para los que nos ven y hoy muchos que son jóvenes, en esa época todavía se podía fumar en las aulas y era perfectamente normal que el profesor fumaba dando clase. Claro. Entonces, siempre nos veían con cierto recelo, pues los de derecho, los de allá de la playa. Los mimados de Moncho. Que los únicos compañeros que teníamos ahí eran los de sociología, que en su época fueron parte de toda esta inquietud social muy, muy fuerte, pero que también nos sirvió porque se tenía muy buen entendimiento. Allá no estábamos en sociología, que eran nuestros vecinos de al lado, y trabajo social, que era sobre todo de gran componente femenino, y que por eso pues los estudiantes de Derecho iban allá para la cafetería a ver muchachos. Claro. Pero volviendo al tema central, el hecho era que todo esto hacía parte de que la facultad y ser la fundadora, la facultad siempre tenía una identidad pues que no se le podía negar, fue la fundadora, estábamos en la playa y bueno, a mí no me tocó cuando ya estaba en la vicerrectoría académica cuando se hizo el traslado para acá, no fue fácil ni para los profesores ni para los estudiantes que estaban en ese tránsito por esa circunstancia de que allá era pues una comunidad verdadera en la que se vivía el proceso de formación. Claro, qué interesante. Pasando esto, como este último bloque de preguntas y la verdad que qué grato todas esas historias recordar de la historia de la facultad y que queden para todos nuestros egresados y volver a vivir ese camino. A ti te toca una transición muy interesante también en esa parte de la decanatura, ya nos diste, empezar a internacionalizar los profesores, pero también te tocó como empezar a
incentivar a muchos a internacionalizar su formación, porque hasta, como nos contabas, no era muy común, que incluso nos lo dijo aquí pues también el profesor Hernanius, yo le digo así de cariño en Valencia, Hernanius, él decía, cuando yo me quería ir a estudiar era muy raro, que la gente me decía, Hernán, pero estás loco, pero ¿para qué? Si tenés buen trabajo y en No, y esa época... la imagen era que Colombia tenía sus propios códigos y sus propias Sí, leyes. ¿Qué te vas a ir a aprender vos por allá de código y leyes que no son las cierto. nuestras? Entonces esa época de internacionalización que hoy para muchos estudiantes es natural y quizás hoy pues que nos acompaña en la asistencia, Juan José pensará graduarse, irse a hacer su LLM a Nueva York, a Yale o irse a Harvard o a Oxford. En ese entonces, tu papel en la decanatura, ¿cómo fue para empezar a propiciar esa internacionalización de la formación jurídica? No solo de allá para acá que nos contaste, Sí, Cristian no, Larrumet, los Paris Boys, a traer al profesor Sabater, sino de aquí hacia afuera que teníamos grandes exponentes que después se quedaron haciendo claro. carreras académicas interesantes en el exterior. Pues básicamente era haciendo los contactos para que se abrieran las puertas. Me acuerdo pues con la Universidad de Lovaina, con Javier Tamayo, en la Complutense en Madrid, Gabriel Restrepo, que en eso fuimos pioneros en el tema de la informática jurídica. Me acuerdo que más de un profesor se reía del tema de la informática. Mira, hoy. Hoy lo que es la informática jurídica, ¿quién puede vivir? Pues quién va a meterse a consultar jurisprudencia una por una, ¿no? Sí, ahora vamos a hablar de eso Sí. también, que es una buena pregunta. Sí. Lo mismo que estudiar otro idioma, tener el inglés, o la gente que tenía más vocación administrativa. Pero básicamente fue una labor de hacer contacto, de tocar las puertas allá para decirle, vea, es que tenemos este muchacho, tenemos estos candidatos, Sí, para que los consideren, que las otras universidades sintieran que había un interés nuestro en claro. que la gente fuera. Pero el punto al que yo pienso llegar, quizás, profesor William, es, claro, tenías eventualmente la repulsión o quizás todavía esa suspicacia del profesor local, pero además seguía existiendo como ese interés en buscar, digamos, hacer esos análisis de derecho comparado, que era lo que decía el profesor Valencia, y otros que también pues, han pasado por acá que rescataban eso, y era cómo entonces en la decanatura tú decías, ven, tranquilo, es que usted se va a ir a formar en el common law, que hasta hoy para usted ha sido algo completamente desconocido, que creo fue el caso del profesor David Roll, pero le va a servir y espere que eso le va a complementar su carrera y no solo le da esa visión de otro sistema normativo, que fue lo que al final nos contaba el profesor Hernanius de los principios generales del derecho, sino también otro idioma y otra visión del ejercicio de la profesión. Entonces, allá es donde quiero llegar. En ese punto, ¿tú cómo se los planteabas? Les decías, venga, tranquilo, yo sé que usted se va a ir, no sé, para Estados Unidos y allá tiene un sistema jurídico diferente, o va para España y ellos son una monarquía, o va para este otro país en Argentina o Chile y habían sido dictaduras, porque por esas épocas también era muy común en nuestro alrededor que existieran en algunos países dictaduras famosas y la formación del derecho seguía siendo muy buena en países como Chile o Argentina, que también tenemos profesores y egresados que fueron allí y en época tuya, pero ¿cómo era ese manejo, a ver, que me pegué, perdón a la audiencia, a ti también, ese tire y afloje entre el profesor local que le dice, no le va a servir para nada, versus tú también incentivándolo, diciéndole, no, haga lo que, la idea es que abramos fronteras también como nosotros abogados en el mundo. Y sobre todo el mensaje también fuera de, pues que digamos, de la importancia intrínseca de conocer otras culturas jurídicas, de conocer otras culturas a nivel social, humano. También era el mensaje que era el momento justo de la vida. Claro, ¿cierto? claro. Porque después, yo les decía a ustedes, pues se casa, tiene muchachitos y ya pues, los compromisos económicos, y si está trabajando los compromisos laborales lo van a atar. Entonces, claro. este es el momento de no pensarlo e irse a tener esa experiencia. En muchos casos les decía yo, aunque sea aprender otro idioma. Sí, o sea, ya eso es una ganancia muy importante. Pero además de aprender otro idioma, tiene la oportunidad de entrar en contacto con otra cultura, de no necesariamente sacar un título en el exterior,
Sabes que en todas las universidades hay cursos libres, usted puede llegar y Claro, tomar unos cursos libres de lo que quiera. Es decir, es entrar en el mundo del derecho cuando ya se avisoraba, pues ya había unos todos movimientos de integración supranacionales que eran muy importantes, que ya estaban generando derecho también. Entonces la oportunidad claro. de que usted se adelante a los tiempos, ¿cierto? De tener una mentalidad abierta a todo esto que está pasando afuera. Claro, es que hacia allá iba también porque si lo vemos también en esos años de transformación jurídica, que tú estuviste decano y que se dieron esos cambios, pues yo hablo por mi área, pero posterior a tu salida y pues que te quedaste trabajando aquí en la universidad, en la vicerrectoría académica, pues pasa la ley 22 de 1995, hablo porque es mi área de práctica, pues que tiene una fuerte inspiración en el derecho norteamericano, Ujú. pero así por el estilo también hubo otra gran cantidad de reformas de carácter legal que venían inspiradas de leyes de Francia o de leyes de Italia, que ya había habido pues ese debate en 1971 con el nuevo Código de Claro. Comercio y la intervención de los profesores que habían estudiado en Italia y entre ellos el profesor Inestrosa del Externado y habían venido y habían inspirado y traído esa codificación aquí a Colombia. Entonces quería era eso a lo que yo iba Ujú. como en el mensaje también y claro, porque muchos dirán, no, pues este William está frustrado porque no se fue a estudiar, entonces nos quiere mandar a todos, porque a veces los estudiantes, como digo yo, los pelados le dicen a uno que uno les quiere trasladar sus propias frustraciones, no es verdad, es que también hay Claro. un componente adicional muy bonito. Entonces, aparte de la internacionalización, por eso te preguntaba y que hoy, pues fue un tema muy de, como en tu caso, muy de pionero, muy de incentivarlo, pero que si vos ves hoy y muchos de los que estudiaron en tu generación, te dieron la razón, no solo porque sus estudios los complementaron y los lanzaron a esas grandes hoy figuras de pensamiento, David Roll, Mauricio García, Ujú. solo por mencionar, pero si lo ves en el mundo empresarial, pues que llegó incluso abogados a ser presidentes De de grandes compañía, grupos claro. empresariales y de compañías o vicepresidentes. Esa era mi segunda pregunta desde el punto de vista de esas transiciones que, digamos que hoy en esta edad que estás de mucha madurez intelectual, te tocó pasar y vivir el mundo análogo y el mundo digital. Ujú. Digamos que desde ese momento que estabas en la decanatura, ¿cómo empezaste a sentir esa transformación de la formación del derecho? Porque pues aquí ya lo hemos hablado con muchos egresados y era, muchos no se imaginan, y Juan José y muchos estudiantes no se imaginan en donde estamos sentados, aquí era la librería de la universidad, Claro. la emoción cuando uno los llamaban que había llegado la caja con los libros de Rubinsal o con los libros de Trota o con los libros de Fondo de Cultura Económica de México. Hoy para todos es, ve, ya lo tenés en PDF o Sí, dos ya, clics y está claro. digitalizado. ¿Cómo viviste esa transformación y desde ese entonces ya cómo lo veías que nos contaste pues, que mandaron a Gabriel a estudiar Derecho Informático? Sí, eso era un proceso que se veía venir, pero hay que ser honesto, uno no se imaginaba Ok, todo lo que eso iba a implicar. Uno se imaginaba así que se iba a aprovechar la tecnología pues de los computadores para sistematizar la información, para organizarla, para tener facilidad de acceso a la misma, pero no con la trascendencia de hoy en día de que cualquier tema pues tú lo consultas, alimentas a ChatGPT con un contrato y el ChatGPT te analiza el contrato. Eso no estaba, no estaba en los planes de nadie. Entonces, lo que sí era cierto y era la insistencia del mensaje es que estuviéramos preparados para ese cambio. Es decir, que el abogado litigante con su maletín, con códigos y los memoriales ahí en la mano, eso iba a cambiar. Es decir, ya no, no iba a ser una labor tanto de papeleo y de documentación, sino una labor más de análisis que permitía profundizar en los temas. Porque obviamente se gastaba mucho tiempo en leer códigos, en leer leyes, en leer jurisprudencia para emitir un concepto o para fortalecer un alegato en un proceso, ya eso iba a dejar de tener ese peso tan grande, el gastar tiempo en esto, pero iba a hacerle aprovechar mucha más información para sustentar cualquier desarrollo. De manera que el énfasis será siempre estemos preparados,
Hay que estar con la mente abierta. Así fuéramos conscientes que de la magnitud, no fuéramos conscientes, perdón, de la magnitud de los cambios que se venían, pero sí que había que estar preparados porque, digo, ya empezaba una dinámica de internacionalización, de sistematización, de agilización que nos iba a desbordar si no nos cogían mal parados. Claro. Dentro de esa transición también se empieza a ver la educación del derecho, el ingreso de formación en competencias complementarias a, porque me imagino, en tu época y de nuevo, que aquí ya lo hemos hablado, en tu época tuviste todo el pensum completo de todas las áreas anuales, todo lo que era la estructura general del derecho y la filosofía, pero todavía no había llegado la influencia de hoy de esas otras áreas y disciplinas que complementan la formación en las competencias del abogado como profesional más allá de profesional del derecho. En la decanatura ya te empezó a tocar eso y tú decías al inicio, mi gusto por la administración de empresas. ¿Cómo fue y qué, pues, digamos, motivó también en ti empezar a promover esa formación complementaria en esas habilidades y enfrentar ese también siempre que hay un nuevo proyecto, están los reaccionarios y los que lo promueven? ¿Cómo se sintió eso y ahí cuál fue tu, digamos, tu mentalidad para decir, venga, espere, que es que los abogados no solo nos tenemos que dedicar a decir si no es legal o no es legal, sino que intervenimos activamente en la formación del negocio como tal? Claro. Sí, en eso te hago 3 consideraciones. La primera es que esa velocidad del cambio, esa apertura al cambio, no era solamente pues una cosa de teórica, de echar el carretazo sobre eso, sino de que lo sintieran, pues sintieran los efectos. Claro. Entonces, por eso, por ejemplo, dentro de las materias que en ese tiempo llamábamos optativas, una de las primeras fue lo de informática jurídica, ¿cierto? Para empezar a acercarlos a esa herramienta. Segundo, a mí me cupo la satisfacción de haber empezado las especializaciones en la facultad. Sí, señor. Que no las había. Sí, señor. ¿Cierto? Empezamos con la especialización laboral, con la especialización en derecho civil. Bueno, empezamos a abrir el campo de las especializaciones. ¿Por qué? Porque la especialización también es una forma ya más, digamos, sólida de enfrentar el reto en campos de derecho. Un abogado todero hoy en día, No, de hecho, no es concebible. No, es muy difícil. El mundo del derecho es tan vasto y tan amplio que pretender abarcarlo todo es imposible. Entonces, la necesidad de la especialización. Ese proceso de las especializaciones fue bien interesante, pues ahí estuvo Francisco Manuel Salazar, me acuerdo, del primer director de las especializaciones, y la universidad en ese entonces nos dio el apoyo necesario porque eso implicaba pues, invitar profesores, traer profesores. Lo mismo que en el proceso de la certificación académica. Nosotros con el profesor Howard Kells, que fuimos el grupo de las 10 universidades del país que empezamos el proceso de certificación. Pero la certificación no es, si tú bien lo sabes, simplemente cumplir con una serie de requisitos formales para que le digan sí, usted está certificado académicamente, sino que implica toda una serie de procesos internos para que realmente haya más calidad en el proceso. Claro. Entonces empezamos ese proceso de la certificación, que ya la universidad pues está muy avanzada en ese tema. Entonces eran una serie de acciones, ¿cierto? Para, de un lado, abrir la universidad con más opciones para los estudiantes. Con los estudiantes. Sí. Y de otro lado, que los estudiantes aprovecharan esas opciones e incentivarlos a participar de todas esas nuevas posibilidades. Qué interesante. Hoy, digamos, en tu época, las facultades de Derecho las contábamos con las 2 manos y la formación jurídica no había sufrido el fenómeno que hoy vemos como de masificación. Era una pregunta obligada que quería hacerte porque tú participaste pues como en esa transición y después te quedaste pues en la parte administrativa de la universidad. ¿Cuál es tu posición y qué crees que ha pasado? Porque
yo entiendo que hay muchos abogados que llegan al mundo del derecho porque no les gusta la matemática, con lo cual inmediatamente uno se estrella apenas sale Claro. de la carrera. Ciertamente aquí ya lo he dicho, no era mi caso porque yo antes venía era del centro de Medellín, de los negocios de la familia, donde matemática es todos los días, a trabajar y a querer ser abogado. Aquí me ha molestado mucho y mis profesores me decían el señor comerciante. Eh, entonces es eso, hoy cómo ves ese fenómeno de masificación. Hombre, con mucha preocupación, porque obviamente, para tratar de llevarlo a una fórmula muy simple, una cosa es que todo el mundo tenga derecho y tenga todas las oportunidades. Otra cosa es que todo el mundo tenga las cualidades para desempeñarse bien. Entonces lo que sabemos, pues, y esto aunque sea suena herejía, sabemos que hay mucha gente que se ha hecho abogado, como tú lo dices, por necesidad, o el oficial de un juzgado, o el secretario, o el tramitador estudia derecho, ¿cierto? Porque sabe que va a poder aspirar en la carrera judicial a mejorarse, pero no hay realmente un objetivo de formación jurídica como elemento guía que Sí, alimente ese apetito, sino es en la parte burocrática, en la parte de aspirar a un mejor salario. Entonces, eso nos ha llevado, y hay que decirlo con toda franqueza, una pauperización del nivel jurídico de los jueces en muchos casos. Hay fallos que uno dice, hombre, por Dios, este hombre dónde estudió, por Dios, sí, sí. ¿cómo hace esto? Pero eso es resultado de que se confundió la igualdad de oportunidades con la igualdad de capacidades. No todo el mundo es para todo el mundo, ni todo el mundo Entiendo. es para estudiar derecho. Y el otro aspecto que quizás uno siempre ha pensado es, ¿crees que en eso tuvo mucho que ver digamos, la flexibilización o la facilidad que otorgaron desde el punto de vista de la administración gubernamental o ministerial para que abrir una facultad de Derecho se hiciera pues, de alguna manera fácil y que no se diera esa orientación que reside en las bases de nuestras universidades, pues que de nuestra universidad u otras, porque aquí se sabe pues que hubo unos que decidieron salirse de la Antioquia para venir y crear esta, y venían con una fuerte orientación filosófica, unas bases, y como decía el profesor Carlos Mario Molina, que fue magistrado de la sala laboral de la Corte, con ganas de ser juristas, que aquí estamos siempre con ganas de ser juristas, de ser educados, de no solo aprender derecho. Él, por ejemplo, nos contaba que además del derecho era un aficionado a la música y trabajaba en la emisora. Entonces, como que, no sé si también fue que a raíz de esa visión de muchos políticos que estudiaron derecho para volverse políticos, ir al Senado y los escándalos que fueron saliendo posteriormente, eso también generó como ese gusto por muchos de decir, bueno, pues aquí voy, hago 9 meses, ya coroné un título, o cómo lo ves. Sí, influyó pues también el hecho de que fundar o crear una facultad de Derecho era muy fácil, pues, en ese entonces, porque era tener un aula y unos profesores y hágale. Pues Y no unos existía ni pupitres, sí, laboratorios, sí. ninguna estructura detrás de ese proceso de formación. Entonces, eso también fue un factor que ayudó a esa pauperización del ejercicio de la profesión. Y la otra cuestión que indudablemente ha pesado mucho es el medio social, ¿cierto? Es decir, ser ingenieros para mucha gente no les jalaba las matemáticas, lo que tú decías, o no les gustaba enfrentarse pues a la abstracción de ningún tipo. El derecho lo veían más operativo, ¿cierto? Como una más fácil de formarse o de ejercerlo, porque usted no necesitaba pues una gran, en entonces lo decían así, una gran erudición, sino simplemente manejar los códigos y fallar. Entonces ¿Cuál es un error? Sí. se juntaron todas esas cosas, ¿cierto? La operativización del derecho, la, eh, la apertura de tantos programas de derecho, la, la parte humana de aspirar al derecho no como un proceso de formación profesional, sino como una oportunidad de trabajo, mejorar sus oportunidades de trabajo. Se juntaron muchas cosas, pero
el resultado ha sido fatal. Sí, igual en el fondo sabemos que ahí juega mucho casi que la selección natural de las especies, porque al final eso va en la preparación y que también esto siempre va a ser un proceso de mejora continua y de avance pues sostenido. Ya para ir cerrando, porque pues, queremos ser respetuosos con tu tiempo y este No, espacio, y hombre. más bien si queda faltando, le hacemos una segunda oportunidad aquí para nuestra audiencia. Hay unas preguntas ya muy puntuales que nos gustaría hacerte, y es en ese plano hoy de recomendaciones para la construcción de carrera. Para William Yarse, ¿cuáles son esas herramientas que hoy a un abogado no le pueden faltar y con las cuales tú dices que debe estar sí o sí para que haga un ejercicio exitoso de su profesión? Sí, a ver, hombre, son varias cosas que se deben tener muy ahí en cuenta en este proceso. Primero, debe haber una fundamentación filosófica, que eso desafortunadamente se ha descuidado y se ha relegado pues al tema de la especulación filosófica, pero dar una formación filosófica en el sentido de enfrentar, tener la metodología, ¿cierto?, para identificar las realidades, para ver y establecer el origen de esas realidades, para ver los efectos, las proyecciones. Entonces es tener esa disciplina filosófica de saber desglosar un problema, de saberlo identificar en todas sus partes para un mejor conocimiento, que no es simplemente, hombre, pasa esto y la fórmula es esta, no, es a ver por qué pasa eso. Entonces yo creo que ese es un aspecto que hace mucha falta, la formación filosófica. Dos, la formación social, la sensibilidad social, de entender que estamos, en el caso nuestro aquí en Colombia, en una realidad la que nos tocó, pero hay que entender también la realidad, así como hay que hacer ese desglose del conocimiento, también hay que conocer nuestra sociedad y saber a qué nos enfrentamos cuando tenemos responsabilidades como la de fallar en un proceso o la de dar un concepto o la de generar pues un producto jurídico. Y lo tercero es la parte esencialmente profesional, de buscar siempre o tener como norte siempre la excelencia profesional. Es decir, para sacar gente mediocre el tiempo sobra, lo que siempre hay que aspirar a lo mejor, como decía alguien, Sí, para lo menos llegar a lo bueno, sí. pero aspirar siempre a lo mejor. Ya tres preguntas muy puntuales, y es la primera: en ese momento que llevas 6 meses de egresado y te tocó semejante reto allá en Corona, tú dijiste, me hubiera encantado que me hubieran enseñado en la Facultad de Derecho estas materias, negociación o ya en la empresa y para esa práctica el día a día o administración. ¿Qué te hubiera gustado aprender cuando entraste al mundo profesional y que te Sí. diste cuenta que no te proporcionó la carrera? Y que hoy Hombre, dices también, pues, y que eso conectarlo a hoy, pues, hombre, hace mucha falta, y yo la sentí, el saber trabajar en equipo. saber trabajar en equipo. Saber trabajar en equipo, sea la disciplina que sea, te necesitas saber trabajar en equipo. Uno siente, yo lo sentí ese vacío, porque claro, yo sabía mi cuento del derecho, pero, pero teníamos que trabajar en equipo, ¿cierto? Y más en una organización. Entonces yo haría mucho énfasis en esa parte, en saber trabajar en equipo. Y de esas otras herramientas que sirven para todo, negociación o hoy inteligencia emocional, tú ahí agregarías algo más o en ese escenario, porque muchos de los que digamos que fueron alumnos cuando tú fuiste decano, y uno de ellos pues fue Carlos Raúl Yepes, gran presidente de un grupo empresarial. Gran Él Colombia. decía, claro, aprendí a resolver problemas, pero después también en el camino tuve que irme formando en esas habilidades gerenciales. Tú hoy, ¿qué otras le sumarías? Uno, la parte social, La parte la social, formación social, sumarle a la... que es tener la capacidad de que quien está frente a mí no es el operario o es el jefe de contabilidad, sino un ser humano con toda su carga que es necesario entender para poder realmente
yo lo veía es por el lado de la administración de personal. Si uno no se pone en el lugar del otro, es muy difícil uno acertar en una decisión. Y lo tercero, cuando tú me preguntas de los vacíos que uno siente, la parte matemática, ¿no? Es decir, porque las matemáticas uno las deja en el bachillerato, pues, Mm, las operaciones básicas, sí, álgebra y trigonometría, las funciones trigonométricas, pero la formación de unos rudimentos matemáticos, sobre todo ahora claro, para manejar el tema estadístico y todo, son necesarios, claro, son necesarios. claro. Dos preguntas. Una, eh, muchos, digamos que en otras facultades de Derecho incluso del país, pasaron de las decanaturas a cargos en el poder público o en magistraturas en la corte. En tu caso, en algún momento dijiste, este fue un anhelo que yo quise y nunca se dio, o a hoy, digamos, en esta madurez de tu carrera, sientes que mucho de lo que quisiste construir lo has realizado. Sí, Que es la sí. pregunta que le hacemos siempre a los que están como tú ya en esas La etapas etapa doradas de la, la de la vida. carrera. No, sí, yo me siento muy satisfecho de todo lo que hice y lo que hice lo hice con todo el amor y la dedicación. Cuando me llamó Darío Múnera a que lo acompañara en la vicerrectoría académica, yo dije, es una nueva oportunidad de aprendizaje y de servirle a la universidad y de generar ideas para la universidad. El fruto de eso es, tuvimos un equipo de trabajo con Darío excepcional y en ese momento se hicieron muchas cosas en formación de profesores, en la apertura de sedes en otras partes, en la biblioteca, En todo este campus, claro. en la formación de profesores, mandar profesores al exterior. Bueno, se hizo mucha cosa en la aparición de nuevos programas y en algo que lo dejamos al final formulado, pero ya no me tocó, y era que ya se veía venir el cambio de que teníamos que ofrecer era una formación básica, de no tener ingeniería de alimento, ingeniería agroindustrial, ingeniería mecánica, ingeniería, sino una formación básica en ingeniería y unas especializaciones en Ujú. campo, ¿cierto? Un poquito siguiendo el esquema de los colleges en Estados Unidos, ¿cierto? Que es una formación básica, lo mismo en la parte social. Y más hoy en día, con el tema de la competencia que enfrentamos, pues hombre, porque es más atractivo ser influencer que ser abogado, pues, empezando porque ganan mucha más plata que el abogado. Entonces, era ofrecer, es decir, abrir, cambiarle la Claro, dinámica claro. a los programas de posgrado. Hay carreras como la de Derecho y la Medicina que siempre conservarán su identidad, pero en las otras hay un campo, en el de la Administración, ni se diga Total. que es infinito. Entonces, el haber pasado por la vicerrectoría académica fue una experiencia muy, muy, muy grata, porque fue un periodo con una batuta como era la de Múnera, que creó equipo de trabajo, éramos un grupo de amigos trabajando por la universidad y que pues afortunadamente generó muchas cosas. Antes de hacerte la última pregunta y algún tema que se nos haya olvidado que quieras reseñar o No, está completo. y haciendo pues como también ahí un juego de palabras con tu gusto por los caballos y todo. Hoy digamos que si tuvieras que darle una recomendación a los egresados y estudiantes pues que se están preparando para enfrentar el derbi de su vida, pues digámoslo así, para correr su cuarto de milla con la manera más intensa que puedan, hoy desde tu edad de madurez intelectual, ¿cuál sería ese consejo que le dejarías a pues toda la comunidad jurídica que te vemos y recibimos pues toda esa Ya. experiencia que tienes? Hombre, hacer las cosas con amor, con intensidad, ponerle el alma a lo que uno hace, ¿cierto? Entregarse en alma, vida y corazón a lo que uno hace. Esa es la satisfacción más grande, que no le queda el remordimiento, hombre, es que me faltó porque no haberle puesto berraquera a esto. No, hacer uno las cosas como si fuera lo último que va a hacer. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio sensacional y No, conocer todas las historias de la universidad y toda esa experiencia que has tenido. Nuevamente para quienes nos ven, este fue otro episodio
Bloque 12 Video Podcast, un podcast de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana. Hoy con nuestro invitado William Yarse, egresado, ex decano, quien ya nos contó pues su trasegar por las aulas y después por el área administrativa de la universidad. Quien les habla, Alirio Giraldo Aristizábal, con la colaboración de Juan José Quinchía y María Luisa Londoño en la producción de este episodio. Gracias.